Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para dejarle el control absolutamente de todo a Dios. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, amado Padre, háblanos. Por favor, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Solamente tú conoces nuestra situación. Solamente tú sabes cómo está nuestra vida espiritual. Tú, amado Padre, puedes hablarnos. Exhórtanos, corrígenos, amado Dios. Que tu Espíritu Santo sea convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Amado Padre, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos, amado Padre, sé tú dándonos sabiduría para comprender tu palabra y todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana y todo lo que tú nos vas a enseñar, Señor, en esta mañana, se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Amado Padre, en ti confiamos. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? ¿Saben? Amados hermanos, este texto bíblico realmente tiene que ser una base para nosotros. Y cuando yo me refiero que tiene que ser una base para nosotros, me refiero de que tiene que ser un texto bíblico que marque nuestra vida. Tiene que ser este texto bíblico que nosotros podamos repetirlo en el momento de la aflicción o en el momento de la preocupación, de la tristeza. Porque su palabra dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Quiénes son los que tienen mucha paz? Las personas que aman los mandamientos de Dios. Y cuando uno ama, cumple la palabra. Su palabra de Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué motivo Dios nos dice esto? Justamente con este propósito. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte tranquilidad. Jesucristo nos dijo, y esto les digo para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En este caso, Jesús nos dice que en este mundo y todas las cosas que nosotros podamos hacer día tras día, se van a presentar muchas dificultades, muchos problemas, muchas necesidades, aflicciones, pruebas, tentaciones y más cosas. Pero Jesucristo te dice y nos dijo a cada uno de nosotros justamente eso. En el mundo vas a tener muchas aflicciones, pero yo te pido algo. Te pido que confíes en mí para que tengas esa paz, porque yo ya vencí al mundo. En este caso, ¿qué es lo que nos dice su palabra? Para tener paz tenemos que amar sus mandamientos, su ley de Dios. Para tener paz tenemos que poner por obra todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Todas sus promesas, todos sus mandamientos que Él nos ha dejado. Porque es así, amados hermanos. Supongamos un ejemplo, porque esto a todos nos pasa. Cuando nosotros tengamos alguna necesidad y nos preocupemos de más y nos afanemos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para encontrar paz? ¿Acaso no es confiar en la palabra de Dios? ¿Acaso justamente no es decir, Señor, yo confío en ti? Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, amados hermanos, cuando una persona que está atravesando una situación muy difícil
y no conoce la palabra. O peor aún. ¿Y saben por qué digo peor? Porque hay personas que conociendo la palabra de Dios son incrédulos y no creen en la palabra o no creen en lo que está escrito aquí. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Y no hay para ellos tropiezo. O sea, los que aman su ley tienen paz y no hay para ellos tropiezo. En este caso, ¿qué les pasa a las personas que no aman la ley? No tienen paz. ¿Qué pasa con las personas que no aman la ley? Pues entonces tropiezan, se caen y se apartan. Amados hermanos, una persona cuando no pone por obra la palabra de Dios, una persona cuando no estudia la palabra de Dios, una persona cuando no conoce las promesas que Dios tiene para nosotros, no va a tener paz. Lamento decirles, pero no van a tener paz. Porque en el momento que pasen algún problema, alguna necesidad, alguna prueba, alguna tentación, alguna aflicción, algún problema de salud o lo que fuera, ¿cómo te sujetas? ¿En quién confías? ¿Cuál es tu esperanza? Si desconoces mucho la palabra de Dios, ¿tu fe dónde está? Muchas veces nosotros creemos más en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, antes que creerle a Dios. En este caso, ¿cómo piensas o cómo podemos nosotros tener paz si no confiamos en Él y no confiamos en su palabra? Dios nos dice, yo quiero darte paz. Yo quiero darte paz, hijo mío. Pero para eso tienes que amar mi palabra, tienes que conocer mi palabra y sobre todo y lo más importante, tienes que cumplir mi palabra, creer en las promesas que yo te he hecho. Dios nos dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Le crees? Ese es el problema, que muchas veces nosotros no le creemos y al no creerle es ahí donde nuestra paz se va. ¿Y qué es lo que entra cuando no hay paz? Preocupación, afán, amargura, estrés y muchas cosas. Y a raíz de esas emociones o sentimientos que podamos sentir, vamos a tropezar y nos vamos a apartar de los caminos de Dios. Porque el primer pensamiento que vendrá a tu mente es, ¿y dónde está Dios que no me ayuda? ¿Y dónde está Dios que no obra en mi vida? Hermanos, lamento decirles esto, pero Dios es un Dios de creyentes y no de incrédulos. ¿Cómo Dios puede obrar en tu vida si eres incrédulo, si dudas? Así como le pasó a Tomás, ¿verdad? Todos sus discípulos creían que Jesús había resucitado, pero Tomás no creía. ¿Qué es lo que quería Tomás? ¿Qué es lo que pedía Tomás? Tomás quería ver, quería tocar, quería pruebas, quería ver los agujeros de sus manos, quería pruebas que realmente Jesús había resucitado. ¿Y Jesús qué le dijo? Bienaventurado todo aquel que creyó sin ver. Todo aquel que cree sin ver es bienaventurado. En este caso, Dios nos llama dichosos, nos llama bendecidos a todo aquel que cree sin antes ver. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando uno atraviesa problemas, aún nosotros no vemos la solución, aún nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida, solamente vemos el problema. Pero si tú crees, si tú caminas por fe y no por vista, como dice su palabra, tú vas a tener fe y vas a estar confiado y estás viendo ya la gloria de Dios en tu vida en medio del problema. ¿Y qué es lo que te va a transmitir eso? El tener fe, en caminar por fe y no por vista, te va a traer paz. Y yo creo que la paz es algo que todos nosotros queremos, porque nosotros muchas veces llevamos una vida lleno de problemas, aún incluso en nuestra propia casa, con sus esposos, esposas, hijos e hijas, con sus familiares, con su suegro, suegra, con sus hermanos o con alguien específicamente. Uno muchas veces no tiene paz. Y uno lo que más desea y anhela en la vida es tener paz. Y lo mejor de todo esto,
Es que nosotros servimos a un Dios maravilloso que está dispuesto a darte esa paz. Él quiere darte paz, Él quiere darte tranquilidad, Él quiere darte calma en tu vida. El problema en sí somos nosotros, no es Dios. El problema somos cada uno de nosotros, porque somos incrédulos. Somos incrédulos. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en su palabra, cosa que no hacemos. El problema del ser humano es que le gusta todo fácil. El problema del ser humano es que cree que si yo me acerco a Dios, pues entonces Dios automáticamente por obligación tiene que cumplir todas mis peticiones y solucionar cualquier tipo de problema y suplir cualquier tipo de necesidad. Ellos creen que es por automático que tiene que pasar eso. Pero no es así. Todo va a acontecer en el tiempo de Dios cuando Dios quiera. Todo se va a hacer conforme a la voluntad de Él y no a la nuestra. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero no sabemos qué es lo que quiere Dios para nosotros. Cuando uno pasa problemas, lo que más quiere es que ese problema se solucione de manera inmediata, ¿verdad? Pero muchas veces Dios no quiere así. Muchas veces Dios dice, no, yo he permitido ese problema justamente para que tú aprendas a valorar la paz. Porque muchas veces nosotros no aprendemos a valorar la paz. Y justamente es necesario que pasemos por problemas, por dificultades para nosotros decir, ahora tengo paz y cómo la valoro. Quiero y anhelo tener esa paz por todos los días de mi vida. Y Dios te dice, yo quiero darte esa paz que tú tanto añoras. Yo quiero darte esa paz que tú tanto deseas. Pero para eso tienes que amar mis mandamientos para que no haya en ti ningún tipo de tropiezo. Porque todo aquel que no ama mis mandamientos y no cumple mis mandamientos tendrá tropiezos en la vida. Porque se va a afanar, porque se va a preocupar, porque va a vivir más estresado por el problema, porque de alguna otra manera, al no tener un soporte, al no tener en dónde confiar, al no tener un lugar de esperanza, va a intentar solucionar todo con sus propias fuerzas o sabiduría y va a fallar en el intento. Nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en las tribulaciones es Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Justamente es eso, amados hermanos. Pero a ver, ¿cómo uno puede decir eso? ¿Cómo uno puede declarar con sus labios que mi socorro viene de Jehová si no conoces la palabra? ¿Cómo puedes saber tú que tu socorro, tu pronto auxilio, tu lugar seguro, tu única esperanza es Dios? ¿Cómo lo puedes saber? Conociendo su palabra. Su palabra de Dios también nos dice que Dios camina al costado nuestro, junto nuestro, como poderoso gigante. Entonces, ¿hay algo de qué temer? No. Su palabra también me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo por qué sentir miedo? No. Su palabra también me dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Tengo algo de qué temer ante algún problema? No. Su palabra también me dice en el libro de Romanos 8:28, si no me equivoco. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, conforme a los propósitos de Dios. En este caso, ¿tú amas a Dios? Entonces vas a tener que amar su ley. Todas las cosas que pasan en tu vida te van a ayudar para bien. Sí, aún incluso ese problema tan grande que estás pasando, te va a ayudar para bien. Te preguntarás, ¿pero de qué forma? Tú tranquilo, hermano, hermana tranquila. La sabiduría de Dios es tan grande que nosotros no podemos comprender. La sabiduría de Dios es tan grande que no entendemos qué propósito tiene Él con nosotros. Pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Va a cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida siempre y cuando nosotros le permitamos. Y todo lo que pasa en nuestra vida nos va a ayudar para bien, para madurar espiritualmente, para tener sabiduría, para aprender a depender de Dios, para que nuestra fe y nuestra vida espiritual se fortalezca, etc. En este caso, ¿quieres paz en tu vida? Pues ama sus mandamientos. ¿Quieres paz en tu vida? Pues ama a Dios. ¿No quieres tropezar? ¿No quieres fallar a Dios? Pues entonces ama su ley. Porque todo aquel
que no ama la palabra de Dios, todo aquel que no estudia, que no escudriña la palabra de Dios, tarde o temprano le vendrá el tropiezo. Y su misma palabra nos dice eso. ¿Qué nos dice su palabra? Mi pueblo se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? Por falta de conocimiento. Su palabra de Dios también me dice que lámpara a mis pies es su palabra y alumbrará mi camino. Nosotros caminamos bajo tinieblas. ¿Cómo podemos saber si estamos tomando las decisiones correctas? ¿Cómo podemos saber si estamos caminando por las sendas correctas, por el camino correcto? ¿Cómo? A través de su palabra. Nosotros podemos discernir y saber que estamos haciendo algo bien cuando cumplimos la palabra de Dios. Eso es lo correcto, hermano. Así que, si que nosotros queremos paz, tenemos que amar su palabra, tenemos que estudiar las Escrituras. Y justamente es algo que muchas veces el ser humano no quiere o no le gusta. Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántas veces al día agarras tu Biblia para leerla? Sé sincero contigo misma, contigo mismo. ¿Cuántas veces al día agarras tu Biblia para leerla? ¿Meditas? ¿Haces tus devocionales? ¿Reflexionas? Porque, amados hermanos, miren, está bien que uno escuche videos de devocionales para llenarse de fe, para crecer espiritualmente, para enriquecerse en sabiduría, porque uno conoce y Dios nos habla, ¿verdad? Está bien, gloria a Dios. Pero Dios también quiere hablar contigo en la soledad. Dios también quiere trabajar contigo de manera íntima. Está bien que nosotros veamos prédicas, devocionales, algún estudio por internet, que nos enriquecemos en nuestra sabiduría y en conocimiento, que aprendamos la palabra. Es muy bueno. Está bien, hermanos. Excelente lo que estás haciendo. Pero Dios quiere también trabajar contigo. ¿Cómo Dios va a trabajar contigo si tú no lo buscas de manera personal? Es muy bueno que tú y que todos nosotros, de manera personal, abramos nuestra Biblia y lecturemos su palabra, escudriñemos sus escrituras para que Dios nos hable. Su palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos enseña la palabra. El Espíritu Santo quiere enseñarte cosas, quiere hacerte sentir la presencia de Dios, quiere trabajar contigo de manera personal. Y para eso tienes tú que buscarlo en tu soledad, lecturar su palabra, orar, cantar alabanzas, llenarte de la presencia de Dios. Amados hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer, escudriñar las Escrituras. Porque ¿qué es lo que dice su palabra? Escudriña las Escrituras, porque en ella tendrás la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Tú quieres conocer cada vez más de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios? Escudriña sus Escrituras. Y cuando habla de escudriñar, quiere decir que escarbes, que indagues, que investigues, que conozcas más a profundidad la palabra. Cada palabrita que tú no puedas tal vez entender, escudriña, busca sinónimos, busca qué significa tal palabra, para que así tú puedas aprender. Y cuando tú estudias, lecturas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a hablar. Y vas a ver, hermano, que te vas a sorprender. Te vas a sorprender, amado hermano. Si les digo esto, es porque es la única forma que nosotros podamos crecer espiritualmente, buscando a la Dios en nuestra soledad. Empaparnos de conocimiento viendo videos en internet es excelente y muy bueno. Pero ahora hazlo tú también solo. Hazlo tú también sola. Busca de Dios en tu soledad. ¿Quieres paz en tu vida? Si estás buscando esa paz, búscalo en soledad. Aprende y enamórate más de Dios. Ama a Dios, enamórate y ama su palabra. Vuélvete protagonista del Evangelio. Es como si esto fuera el guión de todo lo que tienes que hacer. Entonces sé tú, vuélvete tú el protagonista del Evangelio de Cristo.
para que así nosotros podamos tener paz y no haya tropiezo en nuestra vida. Porque yo sé que todos nosotros no queremos apartarnos de Dios, ¿verdad? No queremos hacerlo. Sabemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y como dice su palabra, fuera de Dios no hay nada bueno. Su palabra también que nos dice que preferimos un día en sus atrios, en su presencia, en su hogar, antes que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Y nosotros deseamos eso, estar en la presencia de Dios. Pero para eso tienes que amarlo, tienes que enamorarte, desea, anhela la presencia de Dios, búscalo en soledad. Vas a ver, amado hermano, amada hermana, cómo Dios trabaja contigo en la soledad. Búscalo en la soledad, lectura su palabra, escudriña las escrituras, ponte a orar, canta alabanzas, adora, glorifica su santo nombre y verás cómo Dios irá trabajando contigo. Así que, amado hermano, si deseas esta paz que Dios quiere darte, ama su palabra, pon por obra su palabra y tendrás paz, algo que todos nosotros deseamos y queremos, tener paz. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta bendita palabra que Él nos ha traído en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú en esta mañana nos has hablado a cada uno de nosotros. Amado Padre, nosotros queremos esa paz que tú das. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, Señor, que solamente tú la transmites. Esa paz que no es igual a la paz que el mundo puede ofrecer. Esa paz eterna, esa paz queremos. Esa paz que solamente tú das, esa paz queremos, Señor. Y para eso, tú en esta mañana nos has enseñado, nos has hablado que tenemos que amar tu ley, que tenemos que amar tus mandamientos, porque así, a través de todos los problemas que pueda venir en nuestra vida, nosotros, al conocer tu palabra, no nos vamos a afanar, no nos vamos a preocupar, no nos vamos a entristecer, porque sabemos que tú tienes muchas promesas para nosotros y que tú, amado Padre, has prometido que suplirás cualquier tipo de necesidad, que puedes resolver cualquier tipo de problema, que puedes sanar cualquier tipo de enfermedad, que para ti no hay nada imposible, porque tú eres todopoderoso, porque tú puedes todo, amado Dios. Pero de igual forma, que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú obrando nuestra vida, sé tú trabajando con cada uno de mis hermanos, amado Padre. Ayúdalo, Señor, porque solamente tú conoces sus debilidades, solamente tú conoces sus necesidades y problemas que puedan estar pasando. Que el Espíritu Santo siga convenciéndonos de pecado, justicia y juicio y que nos siga enseñando tu palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones.